Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Compartiendo con Amigos. Y hoy vamos a ver un tema que poco sabemos, que es el tema de la menopausia. ¿Qué es la menopausia? ¿Cómo hacemos para reconocerla? ¿Cuáles son los signos? ¿En qué edades son edades normales para atravesar esta etapa que vamos a conocer con detalles a través de la doctora que ya le damos la bienvenida? Desde Catamarca, República Argentina, comienza Compartiendo con Amigos, una extensión de Cantarel Consultoría. La cita semanal donde las historias cobran vida y el conocimiento se comparte. Cada semana nos sumergimos en conversaciones fascinantes con profesionales y expertos, explorando una variedad de temas que enriquecen, inspiran y conectan. Compartiendo con Amigos. Prepárate para descubrir, aprender y crecer junto a nosotros. Aquí comienza la aventura del saber. Aquí comienza Compartiendo con Amigos. ¿Cómo estás, Cari? Muchas gracias por tu tiempo. Hola María Marta, un gusto, un placer compartir este espacio con vos y sobre todo agradecerte porque estás llevando información que es muy útil para muchas mujeres que no saben ni siquiera qué les está pasando en una etapa que es muy crítica, es muy dura esta etapa que pasamos en el... Bueno, antes que nada, primero tenemos que tener claro qué es una cosa y qué es la otra, ¿sí? ¿Qué es el climaterio? El climaterio es un periodo de transición, una etapa en la que aparecen todos los síntomas, ¿sí? Ahora, menopausia es cuando ha pasado un año completo sin la menstruación. O sea, son cosas diferentes, el climaterio y la menopausia. Vos me preguntarás, María Marta, ¿a qué edad comienza esto? Bueno, el climaterio comienza a partir de los 35 o 40 años en muchas mujeres, en la mayor parte de las mujeres, ¿sí? Que es la declinación de la función del ovario. Es ahí donde el ovario ya empieza a funcionar menos. ¿Cuál es la función del ovario? Es la producción de hormonas que nos hacen menstruar, que son los estrógenos, ¿sí? Entonces, ¿cómo la clasificamos a la menopausia? Dijimos que menopausia es cuando pasa un año completo sin menstruar. La menopausia la podemos clasificar como precoz, cuando ocurrió antes de los 40 años, temprana, cuando ocurrió entre los 40 y 45 años, y tardía cuando es después de los 50 años. En realidad no es 50 años, sino 55 años, ¿sí? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es normal? Entonces, ¿hasta cuándo yo debería menstruar? Lo normal es hasta los 50, 52 años, la mujer no es normal que menstrue a esa edad. Después, entre los 53 y 55 años, ya es una menopausia tardía, ¿sí? Y obviamente que son todos motivos de consulta. Ninguno de ellos podemos desestimarlos o no ir a la consulta y preguntarle al médico qué es lo que nos está pasando, ¿sí? En el caso que sea una menopausia precoz o una menopausia temprana, dijimos menopausia precoz antes de los 40 años, que sería entre los 35 y 40 años, todo nos trae sus consecuencias a largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, debemos saber que deben ser motivos de consulta a nuestro médico ginecólogo, ¿sí o sí? Lo mismo si es una menopausia tardía, o sea, si han pasado 53, 54, 55 años y seguimos menstruando, algo está pasando en nuestro organismo, tampoco es lo normal. Por lo tanto, debemos ir a la consulta, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos viene la menopausia? O sea que el 80% de las mujeres vamos a tener síntomas, excepto algunas, bueno, elegidas por la naturaleza, solamente el 20% de las mujeres no tienen síntomas, ¿sí? Aparte, ¿cuáles son los síntomas? El 80% llega, como te decía, por los calores, los sofocos, podemos permitir tenerlos a esos calores y sofocos. Llega por cambios psicológicos, porque sobre todo son mujeres que
vienen y se sientan con una labilidad emocional terrible y dicen, doctora, yo no me conozco, no sé qué me pasa, paso tranquilamente del llanto a la ira, al mal contexto, estoy peleándome con todo el mundo, realmente no sé qué es lo que me pasa. Y es una época de cambio muy similar a la que tenemos en la adolescencia, donde estamos buscando una identidad. Casualmente esta época también es una época donde vamos buscando identidades, porque también nos empiezan a ocurrir muchas cosas, ¿sí? Matrimonios de larga data, hijos que se van fuera del hogar y el nido vacío. Ahora, ¿por qué planteo todo esto? Porque la paciente, debe verse como un todo, ¿sí? No es solamente el calor y el sofoco, no es solamente el útero que vos acabas de mostrar en la pantalla, como varios, ¿sí? No es solamente la vagina que está seca en esta etapa, la paciente es un todo. Entonces, cuando uno se siente la paciente, tiene que ver cuál es el entorno social, económico, porque todas esas cosas influyen muchísimo, no tan solo en sus estados de ánimo, sino influyen en cómo se siente la paciente y en si los síntomas van a ser mayores o menores. Es una etapa donde los pacientes plantean que no tienen ganas ni de respirar, un desgano total, un cansancio, astenia le llamamos a eso. Comienzan con las alteraciones del ciclo, ¿sí? Esas alteraciones del ciclo pueden ser en más o en menos, pueden ser que aumenta el sangrado, aumenta la cantidad de días, o no necesariamente se va a ir retirando la regla, sino de que puede ser que se acorten. Lo normal en una mujer, el relojito sería que menstrua cada 28 o 30 días. Estas mujeres vamos a empezar a menstruar quizás con menos frecuencia, menos de 25 o más de 35 días, lo cual es un motivo de consulta, ¿sí? O puede ser que menstruen cada 28 o 30 días, pero en cantidad, el sangrado es muy abundante, lo cual también tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros tenemos un sangrado abundante en 2 o 3 ciclos seguidos y nos vamos a poner anémicas, nos vamos a poner débiles, estamos perdiendo mucha sangre, no alcanzamos a recuperar, nuestra médula no produce la cantidad de hemoglobina, de glóbulos rojos, y hacia el ciclo siguiente estamos anémicas, ¿sí? Y son realmente, en 2 o 3 ciclos vos me dirás, pero tanto es, sí, vos sabés de que llegan con 8 de hemoglobina para medicar con hierro, es rapidísimo como nos anemizamos. Otra de las cosas que pueden ocurrirnos son las palpitaciones. Aparte, las palpitaciones se dan por los sofocos. Y ya voy a explicarles el mecanismo de los sofocos porque a mí me interesa que yo en cada consulta me tome el tiempo de explicarle a cada una de las pacientes cuál es el mecanismo para que lo entiendan y vean de que deben ir a la consulta. Yo he escuchado muchos médicos en general, o mujeres que lo banalizan, que creen de que ya están viejas y bueno, el calor, el sofoco lo tengo que tener, ¿qué voy a hacer si ya he llegado a esta edad? O he escuchado de otras colegas que le han dicho, agárrate un abanico, lo cual me parece terrible. Yo les explico ahora a las pacientes cuál es el mecanismo del sofoco para que vean de que no deben banalizarlo y que no es algo que lo tenemos que soportar, que no hay que bancárselas. Nosotros tenemos en el cerebro un centro termorregulador acá en el centro que se llama hipotálamo. Ese hipotálamo tiene muchos receptores de estrógenos. Esos receptores de estrógenos, cuando los estrógenos disminuyen, que es generalmente durante la noche o a veces durante el día, activan ese centro termorregulador y hace como que el organismo entra en hipotermia. Cuando bajan los estrógenos, el organismo lo toma como que entramos en hipotermia. Es decir, que nos baja la temperatura corporal. Con un mecanismo de compensación, lo que se produce es una vasodilatación. ¿Para qué? Para que se libera energía y calor. Las vasodilataciones liberan energía y calor. Y ese es el calor que sentimos, el sofoco, ¿sí? Cuando la información llegó al cerebro y dicen, no, pero si María Marta está bien, ¿por qué está con la temperatura normal? El centro termorregulador, que se llama hipotálamo, lo que sucede hace una vasoconstricción. Esa vasoconstricción
hace de que se produzca ¿para qué esta vasoconstricción? Para que no se libere más energía ni calor. Produce la sudoración, ¿sí? Ese es el mecanismo por el cual nos despertamos a la noche todas mojadas, ¿sí? A mayor cantidad de calores y sofocones que tengamos en la noche, más probabilidades de ser hipertensas a futuro. ¿Por qué? Porque si los vasos sanguíneos están trabajando con vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción, se va lesionando la capa íntima del vaso. Entonces eso genera una rigidez y eso es la hipertensión a futuro que vas a tener, ¿sí? Entonces, atención chicas, si tienen calores y sofocos, cuanto más calores y sofocos tienen, más hipertensa a futuro van a ser. Es decir, si nosotros los prevenimos y los cortamos de entrada, estamos previniendo una hipertensión arterial, ¿sí? A futuro. O la que es hipertensa, que sea una hipertensia refractaria, una hipertensa que sea refractaria al tratamiento, que después van a tener que usar 2 drogas, 3 drogas para disminuir la presión arterial, ¿sí? Entonces, dentro de lo que querían, exactamente, esa es la idea, no al abanico, chao abanico. Lo otro es, vos me dirás, ¿y por qué se te produce tanta labilidad emocional? ¿Qué es una etapa de locura? ¿O estás loca? Llegaste a la menopausia, están todas locas, son todas unas locas. Yo escuché esto de maridos, está loca, esta está loca porque está menopáusica. No, no señor, yo les explico. Los estrógenos, volvemos atrás, que los ovarios están dejando de funcionar, entonces no liberan la cantidad de estrógenos que liberaban cuando éramos fértiles y estábamos divinas, sino de que los estrógenos, la función que tienen es llevar las serotoninas al cerebro. Si los estrógenos disminuyen, ¿quién te lleva la serotonina al cerebro? No hay. Entonces, lo que hay que hacer es reponer estrógenos, ¿sí? En algunos casos, cuando la paciente está muy sintomática, ¿sí? Entonces, si los estrógenos llevan la serotonina al cerebro, no tenemos quien lleve la serotonina al cerebro, estamos idiotas, depresivas, malhumoradas y sin ganas, ¿sí? Bueno, dentro de todas las funciones que produce, que tienen los estrógenos, también activan la melatonina. Y es el motivo por el cual a veces no podemos conciliar el sueño. O dormimos y 3 horas, plácidamente, a las 3 horas nos despertamos y no podemos conciliar más el sueño. Esto es también a causa de que los estrógenos hacen que se produzca la melatonina en este mismo hipotálamo, ¿sí? Entonces, si no hay, los estrógenos disminuyen o hay un descenso a las 3, 4 de la mañana, la melatonina se corta, ¿sí? No hay un sueño prolongado. El hecho de que nosotras no dormamos de noche bien, yo me engancho y sigo, así que parame. Sí, sí, sí. Sí, Cari, me encanta, me parece súper interesante y esto que vos decís, bueno, uno empieza a escucharlo, no voy a decir desde mi casa, por otros lados, pero sí es como muy frecuente y me gustaría que le preguntemos a la gente, a la que nos está acompañando, que si les pasa algo de esto, si alguien tiene más de 40, si se siente identificada con alguna de estas etapas o con algún otro síntoma, algún otro signo, que nos comenten. Un comentario como para que, bueno, gracias por acompañarnos, acá estamos viendo y por ahí también nos pueden contar un poquito desde dónde nos están viendo, ¿sí? Así que bueno, van a ser muy bienvenidos sus comentarios. Anímense a escribir, por favor. Y bueno, nosotros disfrutando de compartir esta información porque, bueno, la doctora Ortelli, que tiene el placer de ir a visitarla como paciente, digamos, me dio tanta tranquilidad que dije, tiene que compartir esta información públicamente porque no siempre es fácil transmitir esta información. Así que bueno, seguimos, Gaby. A ver, acá hay 2 mensajes. Vamos a compartir. Sigo contándole a las pacientes qué otros síntomas. Qué bueno, gracias. Elisa, un beso grande para Elisa Ventrice. Saludos a todos. Y ella siente mucho. Exactamente, sí. El cansancio es. Sí.
El cansancio y el cuerpo no responde como antes. Muchísimas gracias. Eso se llama astenia, ¿sí? Más allá de que es una etapa muy... Exactamente, más allá de que la energía nos cambia, la energía en total, desde acá arriba, la energía corporal también, el cansancio. Yo les voy a contar por qué también se produce esto de cansancio. Si nosotros no dormimos bien de noche, lo que sucede es que el cortisol se eleva, ¿sí? Esos despertares que nosotros tenemos, ustedes verán que se despiertan recansadas, con una, dos veces que se despiertan, van a despertarse cansadas, porque son liberaciones de cortisol. Ese cortisol es una sustancia muy inflamatoria en nuestro organismo, ¿sí? Y lo que produce muchas veces la estimulación de la insulina. La insulina es una hormona que está liberada por nuestro páncreas y lo que hace, la función que tiene es llevar la glucosa adentro de la célula. Si la insulina en la célula tiene para poder entrar receptores, esos receptores están ayudados por los estrógenos. Miren todas las cosas que hacen los estrógenos. Si los estrógenos bajan, la insulina no puede entrar adentro de la célula porque los estrógenos no le están ayudando. Por lo tanto, se produce una resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina hace que la glucosa vaya aumentando con el correr del tiempo. Eso no es de un día para el otro, lleva años, pero si la insulina no puede entrar a la célula, también se acumula en sangre. Entonces tenemos aumento de la insulina por resistencia. Si dijimos que la insulina hace que lleva la glucosa entre la célula para que tenga energía y no puede hacer ese trabajito, por lo tanto la célula no tiene energía. Entonces, sumado que el cortisol está alto, eso hace de que estemos cansadas, ¿sí? Eso se llama astenia. Por supuesto que el tema de la insulina es serio, porque el motivo de consulta que tienen las pacientes es, estoy gorda. ¿Y por qué estamos gordas? Acumulamos grasa periabdominal, ¿sí? ¿Por qué acumulamos la grasa periabdominal? Porque dijimos que si la célula no tiene energía, tiene que sacarla de algún lado. Y eso produce que se activen los adipocitos, que son las células grasas, ¿sí? Y los adipocitos, ¿a dónde se nos acumulan? En el periabdomen. Es el flotador que tenemos alrededor del abdomen, ¿sí? Entonces, lo que regulan los estrógenos, aparte de la insulina, tenemos el colesterol, los triglicéridos, el calcio que es fundamental. Baja el estrógeno, el calcio empieza a salir del hueso, porque el estrógeno es un regulador del calcio. Si no hay estrógeno, el calcio sale del hueso y empezamos lo que se llama osteopenia y osteoporosis a futuro, ¿sí? Con el riesgo de quebrarnos cuando nos caemos, ¿sí? Por eso las mujeres quebramos mucho más frecuentemente la cadera, sobre todo por el antebrazo, mucho más frecuentemente que el hombre, ¿sí? Ustedes han visto que en las caídas, las que caemos somos nosotras, no los hombres, ¿sí? La función de la autoestima, que es una etapa donde la autoestima nos viene abajo. Bueno. Perdón. Cari. También lo quiero tratar tiempo. También como todo. Bueno, el internet a esta hora es complicado. Así que bueno, paciencia, pero me parece súper interesante lo que estás comentando. Sé que a través de esta etapa de la edad, como más o menos lo que decías, un poco la segunda adolescencia, en el caso de la mujer, no sé cómo será en el hombre, pero los síntomas y las enfermedades que pueden venir de manera paralela. Estamos hablando de la hipertensión, que nos puede hacer que se manifieste, también la diabetes, la obesidad, la osteoporosis, el autoestima, que por supuesto nos altera todo, nos baja las defensas, tantas cosas, tener el autoestima baja. Así que bueno, y eso, Cari, por ejemplo, se lo trabaja de manera conjunta con los médicos o hay programas
donde se lo deriva al paciente o es, digamos, de la buena voluntad de los médicos que digan, bueno, anda al ginecólogo o anda no sé, al cardiólogo en el caso de los ginecólogos? ¿Se articula eso normalmente o poco? Mira, es muy poco. En realidad, no hay una articulación con cardiólogos. Deberíamos trabajar en conjunto con el cardiólogo. Yo con los cardiólogos que trabajo, generalmente trato de mandarles información que tengo, o trabajos científicos que me van llegando a mí, como para que sepan por qué son hipertensas las mujeres. Porque a veces juro que he charlado con cardiólogos que no tenían idea que reponiendo estrógenos quizás podría mejorar la hipertensión de las mujeres, ¿sí? No digo todo, por supuesto, pero sí es algo nuevo aparte, María Marta. ¿No? Esto es, estamos teniendo todos los días cosas nuevas en menopausia. Entonces, si no estás empapado y haciendo esto específicamente, por ahí te vas a tragar muchas cosas. Yo trato de articular con los cardiólogos, los hablo, siempre que las envío a la nutricionista, por ejemplo, o las envío al cardiólogo o a la endocrinóloga, yo le digo, díganle a la doctora que les envío yo por tal cosa, les mando una notita y si necesitan me avisan, ¿sí? Para que nos pongamos en contacto, pero sí, sería hermoso que haya un programa, pero la verdad que es como medio complicado. Bueno, yo te hablaba recién de algo que quiero que las mujeres sepan también, porque tampoco saben esto, es la sequedad vaginal. La sequedad vaginal, a partir de los 35, 40 años, es muy frecuente. ¿Por qué? Porque la vagina es un órgano que es estrógeno dependiente. Es decir, que así como a los 40 se nos empieza a arrugar la cara, nos empezamos a poner con la piel finita, el colágeno disminuye, se nos empiezan a ver las arrugas, en la vagina pasa exactamente lo mismo. Entonces, como la piel se va poniendo tan finita, cambia toda la flora. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que vamos a empezar a tener infecciones vulvovaginales o vulvovaginitis o vaginosis en forma más frecuente. ¿Cómo lo vamos a manifestar? Con la picazón, el disconfort para tener relaciones, o la incontinencia de orina. No incontinencia de una, que una van a sentir ganas de hacer pis y se van a empezar a filtrar. Comenzamos primero con la urgencia miccional, que es cuando una quiere hacer pis y empezás a buscar el baño porque si no empezás a ver que te filtrás, ¿sí? Eso se llama urgencia. Ese es un síntoma clave tener en cuenta. Cuando les pase eso, consulta al ginecólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe tratamiento, y tratamientos muy buenos con hormonas, que son estrógenos que se colocan en vagina. Esos estrógenos, para que tengan miedo, no pasan a la vía sistémica, es decir, no pasan a la circulación. Por lo tanto, lo que hacen es engrosar el epitelio, reponer la flora que hemos perdido y evitar la vulvovaginitis, evitan el dolor para mantener relaciones, ¿sí? Que es importante porque en la vida de pareja muchas veces es un condicionante donde las mujeres ya ni siquiera quieren tener relaciones y es más, en algunas pacientes por el hecho de no querer tener relaciones. Es más, me planteo una paciente, ella se enojó muchísimo, es frecuente escucharlo en el consultorio, y ella me dice, él no me entiende que yo no puedo con el dolor, y es absolutamente frecuente, y ella no sabía dónde ir hasta que se dio cuenta de que podía preguntarle a un ginecólogo y que podía tener un tratamiento adecuado para eso, ¿sí? O sea que todas las cosas estas que estamos hablando y que parecerían tan terribles, tienen absolutamente, todo tiene una solución. Lo bueno es consultar a tiempo para que no lleguemos cuando ya el organismo nos diga basta, ¿sí? Cuando ya el organismo está con una osteoporosis, cuando ya estemos con una hipertensión marcada, porque hace 2 o 3 años que tenemos calor y sofoco, donde el cortisol aumentó muchísimo porque no dormimos de noche. La consulta temprana nos alarga la vida, chicas. O sea, consulten a su ginecólogo. Bueno, Cari, acá hace un poquito de cuál es el diagnóstico, cómo hacemos el diagnóstico.
Bueno, yo quiero que le respondamos a Verónica Mercado, recién seguimos, ¿sí? Ella dice, bueno, buenas tardes, ¿qué tanto bien nos hace hacer gimnasia? ¿Ayuda? Bien, dentro del tratamiento que yo les voy a hablar más adelante es el cambio de estilo de vida. IMAX, que es la Sociedad de Menopausia de Europa, tienen un eslogan muy lindo que yo lo uso mucho. Menos pastillas, más zapatillas. Eso acuérdense siempre. Menos pastillas, más zapatillas. Yo acabo de hablarles de la insulina resistencia, ¿sí? Si la célula no puede, si la célula le dice a la insulina, vos acá no entras, genera una insulina resistencia, la insulina se acumula en sangre y la glucosa no puede entrar a la célula a llevar la energía, lo que necesitamos es activar la célula. Si vos estás sentada, Martita, todo el día, 24 horas, después te vas a dormir, y tu célula está sin hacer nada, en un metabolismo basal, no requiere, no pide energía, ¿me entendés? Por lo tanto, la tenemos que activar de alguna manera. ¿Cuál es la manera? La actividad física. ¿Cuál es la actividad física? Yo, lo que se recomienda, o las sociedades de menopausia recomiendan, es media hora por día, todos los días. O una hora por semana, de una hora 3 veces a la semana, ¿sí? Y eso sería comenzar con eso, ¿sí? No es necesario que comencemos ya con media hora, pueden empezar 15 minutos, ir alargando. Hay pacientes que les cuesta un poquito más, pueden empezar de a poquito, pero lo ideal es que hagan media hora todos los días o una hora 3 veces por semana. De ese modo, activa la ciencia adentro de llevar la glucosa y con eso disminuimos la diabetes, o sea, estamos previniendo la diabetes. Mira qué importante. Más allá de que, por supuesto, puede hacer que disminuyamos de peso también, ¿sí? Activa las elastines, o sea, todo eso, la actividad física es fundamental. Perfecto. Lo que no te entendí, actividad física en general o media hora caminata, o las dos cosas. No te entendí eso último que dijiste, media hora de no, qué? Tiene que ser caminata. Caminata. Ah, buenísimo, excelente. Perdón, caminata. Tiene que ser, porque también me dirán, no, pero ya empecé zumba. No, tiene que ser actividad sostenida, caminata con un paso que te permite hablar, pero que no te agites, ¿sí? Tampoco sirve que estés agitada, o sea, que sea un paso normal. Lo que sí después, lo ideal sería complementar, lo que ya eso ya es demasiado para mí, es aumentar la masa muscular mediante trabajo de fuerza, ¿sí? Que eso ya lo tendría que hacer en un gimnasio, pero bueno, eso sería ya lo ideal, el top de gama, digamos. Tenemos que comenzar con caminata. Esa es la actividad física que se pide, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Bueno, yo hago yoga, por ejemplo. Yoga también. Perdón, sí. Por ahí no te escucho bien, no. No, te decía que yo hago 7 horas de yoga, entre 5 y 7 horas de yoga semanal, ¿sí? Por eso, no sé, a mí me gusta porque se trabaja con fuerza, con elasticidad, y bueno, siento que me hace muy bien. Pero bueno, no sé si tendrás algún concepto en relación a eso. Y yo te diría que complemente con aeróbica, con actividad aeróbica. Por lo mismo que estamos hablando, acordate, la célula necesita energía, ¿sí? Bien, sí, sí, sí. María Marta, yo quiero ir contándote también cómo hacemos el diagnóstico, cómo es, qué les tiene, para que las mujeres sepan qué les tiene que pedir su médico, ¿sí? ¿Mm? Cuando llegan al consultorio, yo te había dicho que bueno, lo primero que hay que hacerles son las preguntas. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cuáles son los antecedentes familiares? Para saber si hay antecedentes de cáncer, de mama, de ovario, de intestino en la familia.
más allá de saber cuáles son los factores sociales y económicos. La paciente siempre es un todo, ¿sí? No es un útero, como te decía. Ver los antecedentes quirúrgicos. Ahora, ¿qué es lo que el médico debe pedirles? Lo primero que se debe pedir es el control de rutina. Yo quiero acá, esto me importa mucho, porque quiero hacerles hincapié en que deben controlarse una vez al año. Esa es la rutina. Esto es obligatorio, es una obligación nuestra concurrir para que nos hagan el control anual. ¿Sí? No es bianual, no, es una vez por año. ¿Cuál sería el control de rutina? Sería ecografía ginecológica, el año que no menstrua, porque es necesario ver el grosor del endometrio, siempre, ¿sí? ¿Cuál es el grueso del endometrio? El endometrio es la capita de adentro del útero que nos permite menstruar. Hay que hacer eso. Ecografía ginecológica. La ecografía mamaria, que es un complemento de la mamografía. La mamografía es una vez al año, ¿sí? En todas las pacientes. En las que tienen riesgo y en las que no tienen riesgo es una al año. Si no riesgo, bueno, se hará cada menos tiempo, pero lo ideal es una vez al año. La ecografía mamaria es el complemento, van las dos cosas juntas, no es una o la otra, las dos cosas juntas. Después, lo que tenemos que hacer es el perfil de hormonas. Las hormonas son las folículos estimulantes, el estradiol, que son estrógenos, testosterona, colesterol malo, los triglicéridos, la insulina, la tiroides, el calcio, la vitamina D, que es fundamental hoy en nuestra vida, la vitamina D, porque son parte de nuestra defensa y son los que regulan el calcio también. Ese sería los laboratorios de rutina que debemos pedirle a una paciente que está climatérica o menopáusica. Lo otro es el Papa Nicolau y la colposcopía, que eso no tiene discusión. Eso es una vez al año. Si la paciente tiene un test de HPV que hoy es gratuito, eso quiero también dejar en claro y quiero, porque todas pueden acceder a un test gratuito que en cualquier posta sanitaria, que la que no desea que le hagan, tienen el autotest o el autotoma, donde le enseñan cómo tomarse la muestra y se lo llevan después al dispensario o a la salita de salud que tienen cerca de su casa y se lo entregan al personal responsable, ¿sí? Ese test de HPV es un test de ADN que se ven cuáles son, si hay serotipos que son oncogénicos, es decir, cancerígenos. Por lo tanto, después de los 30 años es gratuito en el sistema de salud que tenemos acá. También la que quiera hacérselo y tiene menos de 30 años, lo puede realizar de forma particular. Tiene un costo, por supuesto, porque no lo cubren en este momento las obras sociales, pero lo puede realizar. La que tiene un test de HPV negativo, el Papa Nicolau lo puede realizar cada 2 años o cada 3. Esas son las únicas autorizadas a hacerse el Papa Nicolau cada 2 o 3 años. Pero la que no lo tiene el test de HPV, el Papa Nicolau es obligatorio una vez al año que se lo pidan al médico. Sí o sí. ¿Qué otra cosa tiene que pedir? Ver si el médico lo pida. Sí. No sabía que faltaban. La densitometría mineral ósea. Qué bueno. Está bien. Bueno, terminando de contarnos esa parte, vamos a ir a una pausa, Cari, y bueno, y después los últimos consejos, recomendaciones. Pero bueno, Dale. La densitometría, no sé si falta algo más. ¿Falta algo más? La densitometría es porque lo tienen generalmente a los 40 años. Y no. La densitometría es para pacientes de 60 años para arriba. Es mucha irradiación y se hace cada 2 años, ¿sí? No se hace anual. Esa sí se hace cada 2 años. Y en la paciente que tiene riesgo porque tiene alguna enfermedad que es calcificante, como la diabetes o como alguna enfermedad inmunológica, sí se lo hace antes. Y en estas pacientes se recomienda hacerla antes. Pero si no, no. ¿Está?
Bueno, esto sería en cuanto al diagnóstico. ¿Qué nos va a pedir el médico cuando llegamos? Cuando volvamos te voy a contar cómo es el tratamiento para que más o menos se den una idea de qué se trata y qué no se trata, ¿sí? Bien, bien. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Así que piensen qué preguntas, porque ya estamos en la recta final del programa. En épocas de grabación, con mis compañeros de trabajo, vamos y venimos corriendo de un lado para el otro. Acá es distinto. Nos encontramos desde otro lugar. Y yo me encuentro conmigo. Respiro y el viaje de mi vida vuelve a empezar. Mirá, mirá. Me reencuentro entre tanta naturaleza única. Porque Catamarca es eso. Un lugar para encontrarse. Catamarca, el lugar de los grandes encuentros. Bueno, Cari, aunque vos no creas, ya estamos casi a una hora del programa. Así que, bueno, agradecerle a la gente que nos está acompañando porque prácticamente no se han movido del lugar. Así que, bueno, yo digo algunas recomendaciones y a grandes rasgos lo que puede hacer de tratamiento para que, bueno, en otro momento nos podamos encontrar, si te parece. Las veces que quieras, María Marta, mientras se pueda hacer útil a la sociedad, encantada. Dentro de los tratamientos, chicas, ¿a quiénes sí y a quiénes no? ¿Quiénes son los que van a tratarse? El tratamiento es, como dicen mis colegas y mis maestras, que me han formado en menopausia, es un traje a medida. El tratamiento es para cada una, no todas van a tener lo mismo, y esto es, algunas sí y algunas no. ¿Y quiénes serían las que sí pueden aplicar al tratamiento? Son los pacientes que han tenido una falla ovárica precoz, es decir, una menopausia temprana, ya sea porque le han sacado el útero, ¿sí? Muchas pacientes que antes de los 45 años la han histerectomizado por alguna causa, esas son pacientes que sí o sí van a tratamiento, ¿sí? Las pacientes que tienen la falla ovárica precoz, es decir, una menopausia precoz, una menopausia temprana, la menopausia quirúrgica, la paciente que viene con muchos síntomas, ¿sí? Que tiene mucho calor, que tiene mucho sofocón, mucha labilidad emocional, la paciente que está muy sintomática, esa paciente es para tratamiento. La paciente que tiene un antecedente de osteoporosis, por lo que yo te decía, por alguna razón, porque es diabética, porque tiene más probabilidades de calcificarse por alguna enfermedad concomitante, esas son las pacientes que sí hay que aplicar el tratamiento hormonal de la menopausia. ¿A quienes no le dan tratamiento? El tratamiento no se lo va a dar un cáncer muy cercano. En este caso es evaluable, no se da, se la evalúa a la paciente, incluso se la puede evaluar mediante estudios genéticos para ver si son portadoras de un gen que se transmite de mama. En esas pacientes se evalúa. ¿Qué otras pacientes que han tenido antecedentes de trombosis? Pacientes que son muy varicosas, que tienen probabilidad de hacer un trombo, esas pacientes no se tratan, ¿sí? ¿Qué otra paciente no se trata? Pacientes con problemas hepáticos, con disfunciones hepáticas, es decir, con una cirrosis biliar primaria autoinmune o con algún problema hepático serio de que esté cursando, ¿sí? Esas pacientes no se tratan. ¿Qué otra paciente no debe tratarse o es evaluable el tratamiento? En la paciente con diabetes, en la hipertensa severa, son pacientes que no se trata o que se debe evaluar otro tipo de tratamiento que no sea estrogénico, ¿sí? Hay tratamientos que son sintomáticos y no son hormonales, que andan fantásticos, ¿sí? Entonces, la paciente que debe recibir tratamiento hormonal de reemplazo de la menopausia son las que tienen menopausia precoz o temprana, ya sea quirúrgica porque la han operado, porque entró en falla ovárica en forma temprana, pacientes que tienen muchos síntomas o antecedentes de osteoporosis, esas sí se tratan con terapia hormonal con estrógenos, ¿sí? Y las que no se tratan, ya quedó claro cuáles son. ¿Cuáles serían los tratamientos? El tratamiento sería
con estrógenos. Tenemos hoy en día análogos, que llamamos. Los análogos son sustancias químicas que están hechas por la farmacia, que son residuos de estrógeno, que tienen esa molécula, que son las más conocidas tibolonas, ¿sí? Nuestro y el organismo al ingresar lo toma como disculpa, yo dejaría... después tenemos los peles de testosterona, que ¿sí? Ari, disculpa, yo no te estoy escuchando bien y yo dejaría esta parte que no te estoy escuchando muy bien y dejaría esta parte del tratamiento para otra entrevista, si te parece. Me parece que es muy interesante todo lo que decís y yo creo que quienes nos han estado acompañando. Sí, por eso. Vamos de a poquito, paso a paso. Y porque, bueno, como te digo, ya estamos a una hora de entrevista que me encantó, pero creo que podemos desarrollarlo con toda naturalidad en otro momento, ¿te parece? ¿Sí? Recomendaciones finales. ¿Qué podrías regalarle a la gente? El tema de tratamiento nos puede llevar otra hora, María Martín. No, por eso tratamiento. Cambios de hábito de vida. Bien. Primero, cambio de hábito de vida. En cuanto al tratamiento, es otro capítulo. Recomendaciones, cambios de hábitos de vida, fundamental. Menos pastillas, más zapatillas. Actividad física aeróbica, no es urbano, gimnasio, es caminata, aeróbica. Dietas sin harinas. Las harinas son muy inflamatorias. Comer lácteos, la que también con la leche bien, pero recomiendo que sea yogur, ¿sí? Yogur 1 por día, y si se inflaman mucho con el yogur, queso, que les gusta, y la espinaca en nuestra vida, todo lo que es hoja verde, es fundamental. Bien. La espinaca aporta muchísimo calcio, huevo y la espinaca, ¿sí? Lo ideal sería comer 250 gramos, que serían 2 ataditos de espinaca todos los días, de la manera que quieran, ¿sí? De tomar 2 litros de agua por día, no fumar y no alcohol. Dentro de los cambios de hábitos de vida, sería lo que nos va a llevar a una longevidad saludable. Exacto. Sí, hablamos una tarde completa, María Marta, ¿sí? Bueno, segura. Sí, pero me encantó. Hermoso. Así que bueno, comparto esta imagen donde, bueno, estuviste dando una conferencia junto con otros profesionales de acá de Catamarca. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Seguramente te vamos a estar, bueno, cuando quieras, vamos a coordinar otro encuentro, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Un placer, un gusto. Vamos, María Marta. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Y hasta aquí llegó Compartiendo con Amigos. Bueno, veo este último mensaje y ya nos vamos al final. A ver, yo me siento bendecida de haberme cruzado en el camino con la doctora Karina Ortelli. En este momento siento que es mi faro en la oscuridad. Mi gratitud a ella y a vos, Marta, por dar este espacio. Gracias, querida Gaby. Un beso grande. Y gracias también a Elisa Ventrice. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vamos Compartiendo con Amigos. Un abrazo. Nos vemos mañana. Mañana vamos a tener la invitación especial del profesor Rubén Gabaldá y Castro, que nos va a hablar acerca de lo que es el perfil, la imagen digital, ¿sí? Cómo son los perfiles que tenemos que tener en WhatsApp, cómo son los perfiles que tenemos que usar en nuestras redes, si querés que sea algo más profesional o para que sea coherente con nuestro estilo de vida. Así que bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Chau.